Bienvenidos alumnos, vamos a hacer una clase corta, grabada para que se entiendan para que se entienda el PDF, pero bueno, esta es la clase asincrónica de lo que hemos tenido ayer en presencial, bueno, virtual presencial, sincrónica. Vamos a hablar de antiepilépticos. Para hablar de antiepilépticos tenemos que saber qué es la farmacología de la neurotransmisión eléctrica anormal del sistema nervioso central. Si nosotros tenemos que destacar esto, vamos a ver qué son los fármacos que intervienen en la neurotransmisión eléctrica del sistema nervioso central. Y si nosotros tenemos que entender la neurotransmisión eléctrica, tenemos que pensar en qué nos da electricidad, qué nos da despolarización, qué nos da potenciales de acción, son los iones. Entonces, vamos a tener que contemplar que vamos a utilizar fármacos que van a usar, que sus dianas, digamos sus blancos, van a ser receptores de canales iónicos y receptores que intervienen en la unión con nuestros propios agonistas, nuestros propios neurotransmisores, que son los excitatorios del glutamato y los inhibitorios del GABA. Eso lo hemos visto con la profesora Amparo en la primera clase que hemos tenido ayer, así que voy a seguir un poco más rápido. Con respecto a los síndromes convulsivos, a la epilepsia en sí, nosotros hasta ahora, por lo menos hasta ahora, tenemos que tener en claro que las convulsiones son expresiones clínicas de una actividad anormal, de una alteración funcional cerebral. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos una actividad funcional cerebral que se propaga, que se comunica entre neuronas a través de iones, de una actividad eléctrica y a través de neurotransmisores. Cuando esta función está alterada, nosotros vamos a tener manifestaciones como las convulsiones o como los episodios de ausencia que hablamos ayer, que son episodios donde el paciente se desconecta de la parte cognitiva, de la parte consciente, y dura unos segundos o unos minutos y es un equivalente a una convulsión. ¿Cuáles son las causas? Ya las vamos a ver, son diversas, pero básicamente todas comparten que hay un mecanismo de excitabilidad aumentada y una falta de inhibición neuronal. De estos conceptos tenemos que saber que la comunicación entre las neuronas se lleva a cabo mediante potenciales de acción que se propagan a lo largo del axón, o sea, hay una comunicación intraneuronal y hay una comunicación a través de la sinapsis interneuronal, donde la actividad eléctrica se propaga y la membrana neuronal es permeable a los diferentes a la liberación, a los diferentes iones que me producen como consecuencia la liberación de neurotransmisores, como hemos dicho, el glutamato y aspartato como excitatorios y el GABA como inhibitorio. Las causas de epilepsia o de convulsiones tenemos genéticas, porque uno puede nacer con alteraciones de los receptores, de los canales iónicos, de las enzimas y del metabolismo de estos neurotransmisores, o podemos adquirirlas a través de lesiones como traumatismos, ACV, hemorragias, infecciones, hipoglucemia, bradicardia, hipoxia, intoxicaciones, abstinencia de drogas, balances electrolíticos, fiebre, deshidratación, todo lo que me provoque una alteración en las funciones normales de nuestro sistema nervioso central. Con esta diapositiva nosotros queremos recordarles que es muy importante que ustedes tengan el concepto de los estados del receptor del sodio. Hemos puesto nosotros aquí porque es el más común, pero los receptores iónicos pueden tener un estado en reposo, un estado activo y un estado inactivo. Tanto en reposo como inactivo el canal se mantiene cerrado. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia es que cuando el estado es en reposo, si lo vemos a nivel eléctrico en el tiempo, nosotros tenemos una línea isoeléctrica en donde no hay pasaje de iones. Pero cuando viene un estímulo y abre este canal de sodio, o viene un ligando o un agonista, lo que fuere, o un estímulo, y abre el canal y estimula este receptor pasa de estar en reposo a estar en activo, y cuando está activo abierto, ingresa el sodio a la célula y provoca algo que se llama despolarización. Este es el potencial de membrana que ustedes lo han visto en fisiología, pero que necesita un periodo refractario de un canal inactivo donde no importa el estímulo que venga, no entra, no dispara
otro potencial, porque si yo tuviese esto cerrado y no inactivo, sino cerrado, y viene un estímulo y lo vuelve a abrir, tendría otras despolarizaciones que clínicamente se manifestarían con convulsiones. O sea, entonces nosotros necesitamos tener un periodo refractario de recuperación, salida de potasio y recuperación del voltaje para poder seguir a la línea isoeléctrica y ante un estímulo volver a despolarizarse. Cuando esto no tenemos o hay alguna alteración adquirida o congénita, nosotros podemos tener estímulos que me desencadenen diferentes despolarizaciones seguidas y clínicamente se van a manifestar con esto que son las convulsiones. Entonces, si nosotros sabemos que nuestro potencial de acción depende del sodio para iniciarse, del calcio para perpetuarse, del potasio de la salida del potasio para recuperarse, y que con esto nosotros logramos la liberación y modulación de neurotransmisores, GABA para que provoque un efecto inhibitorio y el glutamato o el aspartato para lo excitatorio, nosotros vamos a usar los diferentes tipos farmacológicos que potencian la inhibición mediada por el sodio, que potencien los canales de calcio, que bloqueen los canales de calcio, que potencien la inhibición del GABA o que inhiban los receptores del glutamato, para poder obtener un estado de reposo de la célula y no de despolarización continua. Bueno, esto hablamos, es lo mismo que estábamos hablando. En la sinapsis tenemos neurotransmisores excitatorios e inhibitorios que no están graficados aquí, tenemos canales de calcio, de voltaje, tenemos puntos de unión con receptores de canales iónicos o receptores GABA o el receptor del glutamato de los neurotransmisores en la sinapsis, y nosotros vamos a ir bloqueando o estimulando cualquiera de estos para producir la acción. Entonces, este gráfico es un poco más claro. Nosotros sí tenemos un foco convulsivo que me desencadene una interrelación en todo esto, que me haga perder la pérdida del circulante inhibitorio, que todo se transmita entre neuronas, nosotros vamos a utilizar un tratamiento que decapite el estímulo nervioso, el estímulo eléctrico que me produce la excitación y la convulsión. Entonces vamos a utilizar abriendo el canal de cloro, aquí podemos usar los barbitúricos o las benzodiazepinas, bloqueando el canal de glutamato, cerrando el canal dependiente de voltaje del calcio, así como también podemos cerrar el potencial del canal de sodio, mantenerlo inactivo, pero mantenerlo inactivo. Esta, por ejemplo, es la fenitoína, la carbamazepina y la lamotrigina. Entonces, por ejemplo, foco en el tálamo, nosotros vamos a tener para que entre las neuronas no se propague el estímulo, vamos a tener también el receptor GABA abierto o el receptor del canal de calcio bloqueado. Entonces, así vamos a poder intervenir en la propagación del estímulo nervioso. Bueno, hablando de los antiepilépticos, vamos a empezar con la carbamazepina. La carbamazepina, su mecanismo de acción es que inhibe los canales de sodio, la actividad es dependiente de su uso, los deja de canales activos, los vuelve inactivos. La cinética es una absorción lenta, se metaboliza en hígado, da metabolitos activos y es un inductor enzimático. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tomo carbamazepina y tomo anticonceptivos, y lo más probable es que me metabolice más los anticonceptivos porque tomo carbamazepina, entonces yo voy a tener un menor efecto y probablemente mi consecuente embarazo. Porque, bueno, induce enzimáticamente a que el metabolismo se active más. No existe una relación clara entre la dosis y la concentración, y sus formas farmacéuticas son comprimidos. No vienen en ampollas, solo se da en comprimidos. Entonces yo les diría, y bueno, entonces ustedes le dan la carbamazepina en una urgencia mientras está convulsando. Y bueno, no es un tratamiento para la emergencia, porque si tiene que tomarlo solamente porque es un comprimido, mientras esté convulsando no se puede dar la carbamazepina. Entonces este es para tratamientos crónicos.
¿Qué nos puede dar de efectos adversos? Bueno, como hemos charlado el día de ayer, los efectos adversos de casi todos los antiepilépticos comparten efectos adversos dermatológicos, donde puede ir desde un exantema hasta un rash generalizado, hasta un Steven Johnson o una necrosis epidérmica, y da da efectos adversos a nivel hematológico, que puede dar anemia, aplasia medular, leucopenia, y también, por supuesto, da trastornos neurológicos porque afecta funciones que tal vez nosotros obviamente queremos que cada receptor, cada fármaco tenga una especificidad y vaya al receptor comprometido, pero bueno, a veces no se puede lograr una afinidad y una especificidad importante, entonces depende de eso las reacciones adversas a nivel neurológico también. Y modifica obviamente la biodisponibilidad de las drogas que tiene el metabolismo hepático. ¿Por qué? Y bueno, porque induce el metabolismo. Otro antiepiléptico, este sí se puede usar a nivel, este también viene en ampollas, entonces esto lo consideramos para usarlos en la urgencia. Inhibe los canales de sodio, restablece nuestra bomba de sodio ATPasa, inhibe la entrada de calcio y aumenta la acción del GABA. Entonces nosotros, a diferencia de la carbamazepina, que solamente actúa a niveles del sodio, de los canales del sodio, esto tenemos que nos asegura una estabilidad de la membrana porque actúa a nivel del sodio, a nivel del calcio y a nivel del GABA. La absorción es completa, pero en el intestino tiene mucha unión a proteínas, es metabolizado por el citocromo P450, tiene un mecanismo saturable, o sea que no se metaboliza todo, depende de la dosis, y aquí viene la aclaración. Vienen comprimidos, cápsulas, ampollas, y cuando se coloca diluido, porque se hace diluido en terapia intensiva, debe ser en una solución salina, porque no se diluye en dextrosa, sino que precipita y no hace el efecto adecuado. Las reacciones adversas, bueno, como veíamos antes, dan trastornos neurológicos, trastornos hematológicos, este también da de osteoporosis a largo plazo, y lo que sí les quiero decir es teratogénico. Entonces, si es teratogénico y encima aumenta el metabolismo, por ejemplo, de los anticonceptivos, de los anticoagulantes, de los corticoides, yo voy a tener consecuencias por no tener biodisponibilidad de estos fármacos y encima es teratogénico y produce reacciones alérgicas. También hay que aclarar que si se extravasa durante la colocación endovenosa puede producir necrosis del tejido. Es bastante particular. Dentro de los antiepilépticos tenemos el valproato. El valproato inhibe los canales de calcio, potencia el GABA y disminuye la acción glutamatérgica. También tiene varios mecanismos de acción. Su farmacocinética, bueno, una absorción rápida, se metaboliza también en hígado por glucuronización, su vida media es de 6 a 18 horas y también viene, como viene para niños, también viene en comprimidos y jarabes. El efecto adverso, lo mismo, tiene a nivel digestivo, puede dar irregularidades a nivel menstrual, aumentar las transaminasas, dar obesidad, alopecia, también es teratogénico, así que hay que darlo también con ácido fólico. Las interacciones, este es inhibidor enzimático, entonces aumenta la concentración del fenobarbital, compite con la fenitoína y la carbamazepina por la unión a proteínas y hace un efecto sinérgico en los potenciadores del GABA. Si ustedes toman el valproato con alcohol, por ejemplo, con benzodiazepinas o barbitúricos, se potencian en el efecto. Por supuesto, va a tener mayor sedación y mayor efecto a nivel central. El fenobarbital, bueno, el fenobarbital ya hemos visto, cuando da la profesora Amparo, hemos visto algo, pero el mecanismo de acción es la unión al canal de cloro del receptor del GABA, aumenta el tiempo de apertura del canal, en altas dosis inhibe también canales de sodio y calcio y es menos selectivo que los anteriores, pero interfiere en funciones cognitivas. Tiene una absorción oral buena, pero se metaboliza en hígado y se elimina por riñón. La característica del fenobarbital es que tiene una vida media muy prolongada, por lo tanto tiende a acumularse.
En los efectos adversos vamos a encontrar la sedación excesiva, depresión respiratoria, eso es muy importante, depresión respiratoria, tienen que saber, si uno les pregunta reacciones adversas del fenobarbital, sin dudas tiene que estar presente la depresión respiratoria. Depresión del ácido fólico, aplasia medular, hipocalcemia y obviamente se reportan trastornos a nivel laborales y escolares cuando ustedes están utilizados. El famoso luminal o las luminaletas que hablábamos ayer en la clase con la profesora Amira. Es un potente inductor enzimático, así que bueno, obviamente tomarlo junto con otros antiepilépticos o con anticonceptivos orales, corticoides y anticoagulantes, tenemos que saber que va a disminuir la biodisponibilidad de estos fármacos. Muy bien, después tenemos el topiramato. El topiramato, su mecanismo de acción bloquea los canales de sodio activados por voltaje, actúa modulando el receptor del GABA, aumenta el flujo del cloro al interior de la célula y bloquea los receptores de glutamato. O sea, aumenta el GABA, disminuye el glutamato, lo bloquea el glutamato y bloquea los canales de sodio. También tiene múltiples mecanismos de acción. Está descrito que bloquea los canales de calcio e hiperpolariza la célula actuando sobre los canales de potasio, así que realmente es bastante completo, pero sí tiene reacciones adversas como pérdida del apetito, de la memoria, de la glaucoma, acidosis, hipertermia. No interviene con los otros anticonvulsivantes orales, así que con este podemos asociarlos a los otros. Tiene una absorción oral alta, con una biodisponibilidad elevada. A las 2 horas ya tiene concentraciones de topiramato en sangre, se metaboliza en hígado, tiene una vida media larga y se elimina por riñón. Hablábamos ayer que tiene múltiples usos, se usa desde cefaleas, migrañas, hasta dislexias y convulsiones en niños también. Bueno, después tenemos el felbamato. El felbamato disminuye la actividad de los receptores del NMDA, del glutamato, por unión al sitio de la glicina. A estas concentraciones facilita la transmisión del GABA, o sea, al haber menos trastornos. Acuérdense que la glicina es a nivel medular, lo que es el GABA a nivel central. Se absorbe de forma rápida y completa, se metaboliza y se metaboliza el 50% y el resto es eliminado por la orina alterada. A nivel hepático, me olvidé de poner aquí, su vida media es de 20 horas. Como efectos adversos, visión borrosa, diplopía, vértigo, ataxia y anemia plástica. Bueno, también es un inductor que induce e inhibe enzimas hepáticas, aumenta la concentración de la fenitoína en el valproato y disminuye los anticonceptivos. Inhibe, táchenlo porque se ve que se chispoteó. Bueno, después tenemos el gabapentin. El gabapentin o la gabapentina está clasificado como un antiepiléptico, pero en realidad no se usa para la epilepsia, se usa como un antineurálgico, inhibe los canales de calcio, aumenta el GABA por mecanismos desconocidos y se utiliza para neuropatías, neuralgias, no como anticonvulsivante. Después vamos a seguir con la etosuximida, que inhibe los canales de calcio, bloquea la generalización, la propagación de las crisis, tiene una absorción rápida, un metabolismo hepático, y lo que tiene la etosuximida, que dura 60 horas de vida media. Entonces, bueno, tiende a acumularse y da trastornos a nivel de piel como lupus, un eritema, actúa deprimiendo la médula ósea, así que tiene que tener un seguimiento muy exclusivo. Se utiliza en niños, en las crisis de ausencia de los niños. La lamotrigina tiene un mecanismo de acción diferente, inhibe los canales de calcio y sodio, pero también ayer hablábamos de que inhibe la recaptación de la serotonina. Ya lo vamos a ver en la clase, dentro de 2 clases, la serotonina. La recaptación de la serotonina es muy importante, este neurotransmisor, porque interviene en el ánimo, en el sueño y en el apetito. Entonces, aquellos que tienen síndromes convulsivos o, por ejemplo, tienen estados de bipolaridad o de hipomanía, la inhibición de la recaptación de sodio no solamente les impide una convulsión, estabiliza las membranas, sobre todo por ejemplo en los pacientes bipolares, sino que también le da cierto estado del ánimo un poco más controlado.
Su farmacocinética, bueno, la absorción es rápida, está unido a proteínas en un 55%, se elimina luego de ser glucuronizado en hígado y su vida media es de 24 a 40 horas. Sus efectos adversos, como todos, a nivel neurológico, gastrointestinales, de piel, y esta no está descrito nada hematológico. No altera el metabolismo hepático y ni los fármacos que se dan con ella. La pregabalina, el mecanismo de acción, a pesar de ser un análogo del GABA, no tiene relación con este neurotransmisor, reduce la despolarización inducida por los canales de calcio, reduciendo la liberación de glutamato y noradrenalina. Entonces, el glutamato y la noradrenalina también son excitatorios, no tanto como el glutamato y el aspartato, que son bien neurológicos. La noradrenalina es más periférica, tiene efectos en la sustancia P, por lo tanto actúa sobre los pacientes que tienen neuralgia. Se utiliza mucho en la neuralgia del trigémino, en la neuralgia herpética. Se absorbe rápido en forma oral, se elimina sin metabolizar por hígado y su vida media es de 6 horas. Los efectos adversos, bueno, son de los que más se quejan los pacientes: aumento de peso, del apetito, sueños, mareos, boca seca, estreñimiento y trastornos en la marcha y en la memoria. El riesgo de toxicidad se asocia, si lo asociamos con valproato, carbamazepina y lamotrigina. Bueno, finalizando casi, tenemos el levetiracetam. El levetiracetam es, por un lado, se une a la proteína SB2A, que es de las membranas de las vesículas presinápticas, modulando la liberación de neurotransmisores. Y también hay libros, hay bibliografías que la describen con uniones a los canales de calcio. Este levetiracetam se utiliza mucho en niños, tiene una absorción oral extensa, no se metaboliza en forma extensa, se elimina por riñón casi sin cambios y su vida media es corta, de 6 a 8 horas. Los efectos adversos, síndromes de Stevens-Johnson, que es lo que hablamos ayer, con reacciones cutáneas y mucosas importantes, necrosis epidérmica tóxica, anemia, leucopenia, sedación, astenia, fatiga, cefalea, etc. Y psicosis. Se da mucho en niños. Y para finalizar, solo voy a nombrar otros antiepilépticos. Es imposible no nombrar a las benzodiazepinas, que lo vamos a ver en la próxima clase. Y esta es la lista de otros antiepilépticos que no se usan con mucha frecuencia en nuestro medio, pero que los tienen que saber para poder discriminar e identificarlos cuando el paciente lo consulte. Buenas tardes.